Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy nos vamos a meter con un tema que parece simple, pero es clave. ¿Qué hace que una idea sea realmente clara? Todos hemos estado en reuniones o hemos leído artículos de los que salimos pensando, ¿y exactamente qué me quisieron decir? Es una especie de niebla mental frustradísima. Totalmente. Y para explorar cómo disipar esa niebla, vamos a analizar las ideas de un texto de Haddon W. Robinson, La predicación bíblica. Que suena muy específico. Suena específico, sí, pero la herramienta que propone es increíblemente universal. Sirve para un sermón, claro, pero también para un correo, una presentación de negocios o para entender mejor un debate político. Esa es la misión de hoy, entonces. Extraer ese método, que es un sistema muy elegante de dos partes, para encontrar la idea central de cualquier cosa. Y entender por qué dominar esta habilidad es casi un superpoder en el mundo de hoy, que está saturado de información y, seamos sinceros, de mucha confusión. Totalmente. Ok, vamos a desglosar esto. El texto arranca con algo muy audaz. Dice que toda idea completa, por compleja que sea, se puede reducir a dos componentes: un sujeto y un complemento. Mi primer instinto es pensar en la clase de gramática del colegio, pero aquí parece que es algo más conceptual, ¿no? Como que el sujeto no es solo una palabra. Exacto, y esa es la primera barrera que hay que romper. En este sistema, el sujeto no es un sustantivo, es la respuesta completa y acotada a la pregunta: ¿de qué estoy hablando exactamente? Ah, ok. El autor insiste mucho en esto. Palabras sueltas como amor, liderazgo o justicia no sirven como sujeto porque son universos enteros. Son demasiado grandes, ambiguos. A ver si entiendo. El sujeto es como si trazaras un círculo en un mapa gigante y dijeras, vamos a hablar solo de lo que está dentro de este círculo, no de todo el mapa. Es un acto de delimitación. Es la definición perfecta. Y una vez que tienes ese territorio bien definido, necesitas el complemento. ¿Qué es lo que completa la idea? Es la respuesta a la pregunta. ¿Y qué estoy diciendo acerca de lo que está dentro del círculo? Es la afirmación, el punto, la conclusión. El texto usa una analogía genial. Un sujeto sin complemento es una frase que se queda colgando en el aire. Claro. Y un complemento sin sujeto son como partes de un motor tiradas en el suelo, sin un chasis que las una. Ok, en teoría suena bien, pero creo que necesito verlo en acción. ¿Cómo se ve esto con un ejemplo concreto? Porque la teoría a veces es muy limpia, pero la práctica... Es otra cosa. Claro, el libro usa uno muy bueno sobre el concepto del carácter. Imagínate que definimos nuestro sujeto así: la prueba del carácter de una persona. Si te fijas, esa frase te deja esperando. Te obliga a preguntar, ¿sí y qué con eso? Está incompleta. Cierto. Necesita que alguien termine la oración. Exacto. Y aquí es donde se ve el poder del sistema, porque dependiendo del complemento que elijamos, creamos ideas radicalmente diferentes con el mismo punto de partida. A ver. Por ejemplo, podríamos completarlo así: la prueba del carácter de una persona es lo que hace falta para detenerla. Esta es una idea completa. Es casi una filosofía de vida. Entiendo. Una idea sobre la resiliencia, sobre los límites de alguien. O podremos usar otro complemento. La prueba del carácter de una persona es lo que haría si estuviera segura de que nadie la descubriría. ¡Wow! ¡Qué distinto! ¿Viste? Ahora la idea no va de resiliencia, sino de integridad privada, de lo que haces cuando nadie mira. Totalmente diferente. O una tercera vía, más poética. La prueba del carácter de una persona es como la del roble. ¿Cuál es la fuerza de sus raíces? Aquí la idea apunta a la solidez interna, a los fundamentos. Fíjate, es que esto es potentísimo. La misma base, el mismo sujeto, puede ser el punto de partida para ideas que se van en direcciones totalmente opuestas. Exacto. Me recuerda mucho a la comunicación moderna, sobre todo en redes sociales. Se lanzan sujetos sin complemento todo el tiempo. Títulos polémicos, frases sueltas, la crisis de la educación. Punto. Sí. Está diseñado para que cada uno rellene el complemento con sus propios miedos o prejuicios, y así generar reacción, no para entregar una idea clara. Le diste al clavo. La comunicación deliberadamente ambigua juega a eso. Te da un sujeto cargado emocionalmente y deja que la audiencia haga el resto del trabajo. Este método es lo contrario. Es un compromiso con la precisión. Exige que el comunicador haga el trabajo duro.
Exacto, el trabajo de definir no solo de qué habla, sino qué dice exactamente al respecto. Y esto me hace pensar en el origen de esta herramienta. El autor la pensó para analizar textos, ¿verdad? Me intriga cómo se aplica esto de forma sistemática. El texto habla de una analogía, la del reloj de arena, que suene muy visual. Sí, describe el proceso de análisis como un viaje. Empiezas en la parte ancha de arriba del reloj con una lectura general, una primera impresión del texto. Lo macro. Exacto. Luego, el proceso se estrecha. Te vas a lo específico. Analizas palabras clave, la estructura de las frases, el contexto. Es el trabajo de detective. La parte minuciosa. Y una vez que tienes todas las pistas, vuelves a la parte ancha de abajo para sintetizar. Ahí es cuando formulas la idea central, el sujeto y el complemento, que une todas esas piezas que encontraste. Suena un embudo. ¿Y cómo evitas quedarte atascada con un sujeto demasiado amplio en esa parte estrecha del proceso? Pues el autor recomienda una herramienta que poéticamente llama los 6 fieles amigos, citando a Kipling. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Ajá. Aplicar estas preguntas a un sujeto tentativo te obliga a acotarlo. Si tu sujeto es la fe, estas preguntas te fuerzan a ser más preciso. ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Quién debe tener fe? ¿Por qué es importante la fe en este contexto? Ok, tomemos el ejemplo que analiza el propio autor, para verlo funcionar. Es un pasaje del libro de Santiago, capítulo 1. Dice algo como, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada». Ujú. Si me preguntan de qué va esto a primera vista, yo diría, pues, de la sabiduría. ¿Qué es la respuesta más lógica? Y la que daría el 90% de la gente. Pero ahí es donde el método nos obliga a ser más finos. Realmente el texto habla de todo sobre la sabiduría, de su origen filosófico, de sus tipos. No, la verdad que no. Es mucho más específico. Un segundo intento usando los fieles amigos podría ser cómo obtener sabiduría. Ya está mejor, más acotado. Pero todavía se siente un poco genérico. Exacto, porque nos falta una pieza clave, el contexto. El autor nos recuerda que los versículos que vienen justo antes hablan de soportar las pruebas y las dificultades. Ah, claro. Santiago no está dando un consejo filosófico en el vacío. Está hablando a gente que lo está pasando mal. O sea que el sujeto no es cómo obtener sabiduría, sino algo más parecido a cómo obtener sabiduría cuando estás en medio de las pruebas. Ahí está. De repente todo encaja. El sujeto es preciso y está anclado en la situación real del texto. Y una vez que tienes el sujeto así de claro, El complemento casi que sale solo. ¿Qué dice el texto sobre cómo obtener sabiduría en medio de las pruebas? pues que hay que pedírsela a Dios con fe. Se vuelve obvio. El complemento es pedirle a Dios con fe. Y ahí tienes la idea exegética completa. La sabiduría en medio de las pruebas se obtiene pidiéndole a Dios con fe. ¡Wow! Ahora miras el resto del pasaje, la parte sobre no dudar, la metáfora de la ola del mar. Todo está ahí para sostener y explicar esa única idea central. No sobra ni una palabra. Es que nuestro cerebro tiende a buscar el atajo, ¿no? Sabiduría. Listo, ya lo etiqueté. Pero el ejercicio que propone el autor es forzarnos a superar esa primera etiqueta. Es un esfuerzo consciente. Es un esfuerzo contra la entropía mental. Dejar sabiduría como sujeto es dejar la puerta abierta a 1000 interpretaciones. Definir el sujeto como cómo obtener sabiduría en medio de las pruebas cierra todas las puertas innecesarias y te obliga a centrarte en el mensaje real del texto. Bueno, pero entonces todo esto funciona de maravilla para textos lógicos, argumentativos, como este de Santiago. Pero, ¿qué pasa con algo como la poesía? Que juega en otra liga, la de las emociones, las imágenes. Cierto. No puedes reducir un salmo o un poema a una fórmula lógica tan fácilmente, ¿o sí? Es una objeción muy importante, y el autor la aborda directamente. Reconoce que la literatura y la vida misma no son solo argumentos. Claro. Y dice que el método se adapta, pero las preguntas que nos hacemos tienen que cambiar. La poesía no suele desarrollar un argumento lineal. Lo que hace es expresar un sentimiento, pintar un cuadro con palabras. Usa otras herramientas como la metáfora, el paralelismo. Exacto. El autor pone un ejemplo brillante para mostrar la diferencia. Decir, la tierra necesita agua es una afirmación de prosa. Es fiel a los hechos, es correcta. ¿Ok? Pero un poeta diría, la tierra tiene sed de lluvia.
Esa frase también es fiel a los hechos, pero además es fiel a los sentimientos. Comunica no solo un dato, sino una sensación, una urgencia. Claro, la frase «la tierra tiene sed de lluvia» te pega de otra manera. No solo entiendes el dato, sientes la sequedad. Totalmente. O sé que el método no busca convertir un poema en una ecuación, sino encontrar el núcleo emocional o conceptual que el poeta quiso transmitir. El sujeto podría ser el sentimiento de profunda añoranza del alma y el complemento es como el de la tierra sedienta esperando la lluvia. Precisamente. El objetivo final es el mismo, encontrar una idea central que unifique la pieza. Pero el camino para llegar ahí es distinto. En lugar de preguntar cuál es el argumento lógico, preguntas qué sentimiento predomina, qué verdad profunda se revela a través de estas imágenes. Se trata de encontrar la idea que da sentido al corazón de la obra. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de un método que suena potente, pero también parece muy lento y meticuloso. En el día a día, con la cantidad de correos, mensajes, reuniones, ¿quién tiene tiempo para desarmar cada idea así? Sí, ¿No corremos el riesgo de parálisis por análisis? es una pregunta clave. Y creo que la respuesta del autor sería que no se trata de hacerle una autopsia a cada tuit que lees. Se trata de aplicar esta disciplina donde de verdad importa. Cuando es relevante. Claro, cuando comunicas algo importante, cuando necesitas entender un tema complejo, o cuando sientes esa niebla de la que hablábamos y sabes que algo no cuadra en el argumento de alguien. Es como tener una herramienta de diagnóstico para la comunicación. Exacto. Y el autor lanza una advertencia muy seria sobre no usarla, al menos como comunicadores. Dice que cuando alguien no ha hecho este trabajo de destilar su propia idea, la audiencia sale en la niebla. Me gusta esa imagen. Salen de la conferencia o terminan el libro sin poder articular en una sola frase de qué se trataba. Y él lo llama un peligro espiritual, pero podemos llamarlo una falta de respeto intelectual. Es una oportunidad de comunicación fallida. Me ha pasado 1000 veces. Sales de una reunión de 1 hora y le preguntas a tu colega, bueno, ¿y entonces qué decidimos? Y ninguno de los dos sabe. Exacto. Es exactamente esa niebla de la que habla. 1 hora de vida de 10 personas que se fue a la basura por falta de una idea clara. Esa imagen es perfecta. Multiplica esa hora por las 10 personas y tienes una jornada laboral completa perdida en la niebla. Y el autor cierra su reflexión sobre esto con una anécdota personal que es demoledora. Cuéntala, porque creo que es el corazón de todo esto. Relata que una vez estaba preparando un sermón y se sentía increíblemente frustrado. Llevaba horas y horas y no avanzaba. Sentía que era un trabajo lento, agónico. Te creo. Desconsolado, se asoma a la ventana y empieza a pensar en la gente que lo va a escuchar al día siguiente. Y entonces cae en la cuenta de algo. Se da cuenta del tiempo colectivo que ellos van a invertir. Exacto. Hace un cálculo rápido. Sumando el tiempo de cada persona que estará allí, se da cuenta de que la audiencia invertirá cientos de horas de su vida escuchando lo que él preparó en unas pocas. Uf. Sumando los kilómetros que recorrerán para llegar, viajarán miles de kilómetros. Y la conclusión a la que llega lo golpea con fuerza. Se dice a sí mismo, no te quejes de las horas ni de la agonía de la preparación. Ellos merecen todo lo que puedas ofrecerles. Uf, esa frase lo cambia todo. Deja de ser un ejercicio intelectual para uno mismo y se convierte en un acto de servicio, de profundo respeto por el tiempo y la atención de los demás. Totalmente. La claridad no es un lujo, es una responsabilidad. Es la base del respeto a tu audiencia. Totalmente. Pensar con claridad es el trabajo previo indispensable para comunicarse con honestidad. El autor dice que es una forma de amar a Dios con la mente y, por extensión, de amar y respetar a tu prójimo, al no hacerle perder el tiempo ni confundirlo. Es un llamado a no tomar atajos intelectuales. En resumen, la gran herramienta que nos deja este análisis es la capacidad de destilar cualquier comunicación en sus dos componentes. El sujeto, de qué estamos hablando, con precisión de cirujano, y el complemento, qué estamos diciendo al respecto, con total claridad. Y que este proceso, aunque exigente, es la diferencia entre comunicar y simplemente hacer ruido. Es la base para comprender a fondo y para ser comprendido. Y esto nos deja con una reflexión final. La próxima vez que escuchemos a un político, leamos la declaración de misión de una empresa en su web o incluso estemos en medio de un debate importante, queda una pregunta flotando.
¿Sería posible detenerse un momento y tratar de identificar el sujeto y el complemento de lo que se está diciendo? A menudo, el ejercicio revela mucho. Exacto. Quizá descubriremos que hay un sujeto muy polémico sin ningún complemento que lo sostenga, diseñado solo para provocar. O un montón de complementos y palabras bonitas que no se anclan a ningún sujeto concreto. Quizá esa es la verdadera utilidad de esta herramienta, un detector de niebla para nuestro día a día.